Hola, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver la estructura de los conflictos y el principio de la no violencia. En esta primera parte se visualizará la estructura del conflicto a través de la definición del conflicto, cómo se entiende el conflicto, cómo se clasifican y cómo se desarrolla. El pensar en el conflicto es definirlo como aquellas relaciones sociales que nos permiten evidenciar aquellas acciones que son de carácter recíproco. En este sentido, se puede identificar y observar que las partes son incompatibles o mutuamente excluyentes. Entonces, ¿cómo se analizarían los conflictos? Los conflictos se analizan a través de tres corrientes. Esas corrientes son la lógica borrosa, la teoría de catástrofe, el atracto y equilibrio del sistema. En la lógica borrosa hace referencia a aquellas zonas grises del proceso, es decir, la realidad es imprecisa y no ideal. La teoría de catástrofe se refiere a los cambios y discontinuidades que presentan los fenómenos. Y el equilibrio del sistema a las tendencias de largo plazo. ¿Cómo son los conflictos? Para entender cómo son los conflictos se debe realizar un mapeo del fenómeno, en donde se debe entender la morfología del conflicto, en el cual se plantea que se debe pensar en los conflictos por la forma práctica, es decir, establecer un rango de exclusión, en donde se establecen procesos o ciclos de conflicto, en una constante interacción del tiempo y la intensidad del conflicto. Se establece un periodo de latencia en donde se identifica un punto de partida y una conclusión del conflicto. No siempre queda claro estos. El desarrollo de un conflicto está compuesto por procesos y etapas, en donde en los procesos identificamos un proceso de escalada y desescalada, y en las etapas un punto de estancamiento o un punto de madurez del conflicto. Para esto se establece la pregunta: ¿cómo se clasifican y se desarrollan los conflictos? En este sentido encontramos dos tipos de clasificación, en donde encontramos los intratables y los imperecederos. En los intratables se debe establecer cómo se desarrollan para que encajen dentro de esta clasificación. Estos son costosos, prolongados, violentos, de difícil solución y están centrados en una agenda política. En los imperecederos, estos se desarrollan de forma que cumplan las siguientes características, que son de supervivencia, de estabilización o de institucionalismo del conflicto. El principio de la no violencia. Este principio se destaca por el rechazo a la violencia para un cambio social o político, destacándose como una herramienta que permite abordar un conflicto sin la violencia. Dentro de este principio encontramos a Gandhi y a Martin Luther King. Estos dos personajes los ubicamos como precursores de este principio.